Economizar y descuidar el mantenimiento anticorrosivo en la zona de mareas al principio parece ser un insignificante asuntito con consecuencias fáciles de controlar, y más aún si este asuntito se convierte en secreto que finalmente se lleva a la tumba, hasta que un día aparecen los reporteros de todo el mundo tomando fotos. S100+, la solución. S100+, Sistema Inteligente de Protección Mecánica Anticorrosiva, tiene 6 ventajas únicas en el mundo. 1. Es el único anticorrosivo en el mundo que se instala fuera del agua, dentro del agua y además en pantanos con lodo. 2. Es el único sistema inteligente en el mundo que se autorrepara. Si el S100+ se llega a dañar, la grasa del primario se repara automáticamente después de cualquier incremento en la temperatura del ambiente. Por otro lado, los recubrimientos en su mayoría se fracturan con cualquier golpe, iniciando de inmediato el proceso no regresivo de corrosión. 3. Es el único sistema en el mundo que se instala dentro y fuera del agua en tuberías frías sin detener la operación. 4. Es el único sistema en el mundo que se instala dentro y fuera del agua en tuberías calientes sin detener la operación. 5. Es el único sistema en el mundo que se aplica bajo el agua y otorga 5 años de garantía. 6. Es el único sistema anticorrosivo que está formado por 5 capas. Antes de aplicar la primera capa, en un tubo oxidado fuera del agua, se realiza la limpieza con la herramienta necesaria. Abajo del agua, se aplican los mismos procedimientos de limpieza, ya sea con herramienta neumática o hidráulica. 1. Primario, grasa hidrofóbica. La primera etapa consta de una grasa hidrofóbica que encapsula las paredes de la tubería, suspendiendo su contacto con el agua o el oxígeno y deteniendo así la oxidación de manera instantánea. Fuera del agua, la grasa se aplica mediante aspersión de alta presión como si fuera una pintura tradicional. Un aplicador submarino hace posible la colocación sobre el metal bajo el agua, recibiendo la grasa desde la superficie mediante bombeo y mangueras de alta presión. Para emparejar la superficie de la grasa, solo basta una brocha de uso común. Los recubrimientos epóxicos en la zona de mareas, por falta de flexibilidad, se fracturan rápidamente, creando severa corrosión debajo de su grisácea superficie. La grasa del S100+, por su naturaleza, es capaz de seguir las constantes contracciones y dilataciones de la tubería. Nunca se desquebraja, se agrieta o se cuartea. Con una vida útil indefinida y sin fecha de caducidad, mientras la grasa envuelve el metal y sigue permaneciendo en su lugar, la tubería nunca se oxidará. 2. Cinta de poliéster. Para mantener la grasa en su lugar, esta se envuelve en una cinta de poliéster saturada de la misma grasa hidrofóbica de la que consta el primario. Esto le permite actuar como una segunda barrera de protección, en caso de que el primario tuviera alguna descontinuidad o falla. La flexibilidad que la caracteriza le permite seguir a la tubería en cualquier dirección. El aplicador de cinta de poliéster que se utiliza dentro del agua es el mismo aplicador que se utiliza para colocarla fuera del agua. La masilla anticorrosiva se aplica en superficies irregulares, tales como válvulas y bridas, para facilitar la aplicación de la cinta de poliéster. 3. Polietileno de baja densidad lineal. Conocido por su extrema elasticidad y su capacidad de sellar y conservar todo lo que envuelve, la tercera capa, que consta de polietileno de baja densidad lineal, encapsula por completo las 2 capas, conserva su textura, su consistencia y todas sus propiedades por largo tiempo, dándole una larga vida al sistema jamás lograda por ningún otro anticorrosivo de los que se aplican bajo el agua. Mientras el rollo de polietileno se desenvuelve y se presiona sobre la cinta de poliéster, va expulsando el agua fuera del sistema de tal manera que las 2 primeras capas y la propia tubería quedan absolutamente estancas, como si estuviéramos fuera del agua. 4. Polietileno de alta densidad. La cuarta capa está fabricada de polietileno de alta densidad y se corta de acuerdo al diámetro de la tubería. Se instala sobre las 3 primeras capas para brindarle protección mecánica contra las embestidas de las embarcaciones, contra cualquier golpe externo o contra las olas de los propios huracanes. 5. Sistema de fijación. El sistema de fijación puede ser de cinchos de aluminio grado marino, cinchos de acero inoxidable o cinchos de plástico. Su función es mantener la protección mecánica en su lugar.
Se fija a una tensión predeterminada para no lastimar las capas anteriores y a la vez para que sea suficientemente resistente a los embates más duros de la naturaleza. Tubería protegida por S100+, y la vida de la tubería se prolonga por más de 30 años. Cualquier golpe externo finalmente se amortigua por las 5 capas flexibles del S100+, y aunque éste lograra penetrar las demás capas, por su fuerza y consistencia no llega a dañar la grasa del primario, la cual, en todo caso, se autorrepararía por sí sola. La vida útil de polietileno de alta densidad se calcula en más de 100 años. Resiste los rayos ultravioleta y no pierde su resistencia al impacto e inclusive su brillo fuera o dentro del agua. A 10 años de su instalación en el muelle de Comisión Federal de Electricidad, se retiran las capas del S100+, y se descubre el acero en excelentes condiciones, sin deterioros, con el polietileno de alta densidad aún brillando. La Carta de Comisión Federal de Electricidad lo avala. Patentes nacionales e internacionales. Cuenta con la máxima calificación grado 10 por parte del Instituto Mexicano del Petróleo. Cuenta con una trayectoria exitosa en Comisión Federal de Electricidad durante 10 años. Ductos protegidos con S100+. Muelles protegidos con S100+. Va donde ningún anticorrosivo llega. S100+, la solución.